Entonces, mi bisabuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial. Fue reclutado en 1943 cuando tenía 23 años, ahora tiene 103 años, hace solo unos días me contó una historia que dice que fue la experiencia más horrible de su vida. Le pregunté si se trataba de soldados japoneses porque esos tipos estaban realmente locos en el pasado. Me dijo no, era otra cosa. No sé si esta historia es cierta o no, pero me dio escalofríos. Siéntete libre de desacreditar esto si quieres. Dijo que nadie nunca creyó su historia, pero todavía la recuerda clara como el día y todavía le da pesadillas hasta el día de hoy. Bien, entonces esta es la historia. En 1943 estuvo destinado en Filipinas, junto con otros, para mantener a raya a los japoneses. Sin embargo, un día él y su amigo Samuel, quien lamentablemente falleció hace décadas, se separaron de su pelotón. Estaban en una provincia, abriéndose paso por el bosque dentro de la zona montañosa, cuando ambos se perdieron y se separaron. Él no recuerda qué provincia era, pero dijo que había muchos bosques y pueblos. Entonces, él y Samuel buscaban y llamaban a sus camaradas, así que se aventuraron más y más profundo hasta que llegaron al final del bosque. Le pregunté, ¿por qué simplemente no llamaste por radio a tu pelotón? Me dijo que sí, pero por alguna razón desconocida, las comunicaciones estaban codificadas y eran ininteligibles. Le preocupaba tanto a él como a Samuel, pero Samuel dijo que debían mantener la calma y andar con cuidado en caso de que se encontraran con soldados japoneses. Ambos lograron salir del bosque, pero luego notaron que el sol estaba a punto de ponerse. Mi bisabuelo le dijo a Samuel que necesitaban establecer un campamento y Samuel estuvo de acuerdo. Fue entonces cuando notaron algo en la distancia, era una pequeña cabaña de madera. Ambos decidieron acampar adentro, así que se dirigieron a la cabaña. Llamaron a la puerta y revisaron el lugar, pero no había señales de personas por ningún lado, pero había ropa esparcida por el lugar. Mi bisabuelo dice que tal vez huyeron en pánico, a lo que Samuel estuvo de acuerdo con él. Así que él y Samuel instalaron un campamento y cenaron. Samuel propuso la idea de hacer turnos durante la noche para vigilar en caso de que los japoneses los emboscaran mientras dormían. Mi bisabuelo estuvo de acuerdo con la idea. Así que ambos se despertaron y tomaron cada lugar como un puesto de vigilancia mientras la otra persona dormía. Mientras mi bisabuelo dormía, Samuel lo despertó abruptamente y le dijo: vi movimiento. Él rápidamente agarró su rifle y le preguntó dónde. Samuel le dio los binoculares al abuelo y señaló en la dirección. Los vi en el campo, a 300 yardas de distancia, dijo Samuel. Él miró a través de los binoculares en la dirección que señalaba Samuel. Al principio, no vio nada, pero luego vio algo que se movía en la oscuridad. Sin embargo, cuando él miró más de cerca, era solo un jabalí. Es solo un cerdo, le dijo el abuelo a Samuel. Samuel tomó los binoculares para verlo por sí mismo. Eso es raro, solo está parado allí, dijo Samuel. El abuelo miró a Samuel confundido y le preguntó a qué se refería. Samuel luego dijo que el jabalí no se movía ni nada, solo estaba parado allí mirándolos desde lejos, y que estaba empezando a parecerle un comportamiento muy extraño. El abuelo simplemente soltó una carcajada y le dijo a Samuel que probablemente solo era su mente jugándole una mala pasada. Pero luego sucedió algo extraño, la lámpara de aceite que servía como fuente de luz dentro de la cabaña comenzó a apagarse lentamente. El abuelo fue a encenderlo de nuevo y luego volvió a su saco de dormir. Pero luego, de repente, la luz se apagó de nuevo. El abuelo volvió a comprobarlo pensando que probablemente se había terminado el aceite. Pero lo extraño fue que todavía quedaba mucho aceite. Lo volvió a encender y se volvió a dormir, pero luego la llama se apagó una vez más. Fue entonces cuando un Samuel aterrorizado se acercó frenéticamente a él y le dijo: se ha ido. ¿De qué diablos estás hablando?, contestó el abuelo. El cerdo simplemente desapareció en el aire. En este punto, el abuelo también estaba empezando a asustarse. Luego le pidió que explicara. Samuel dijo que estaba mirando al jabalí a través de los binoculares cuando de repente desapareció de la existencia. De repente, un fuerte ruido vino desde arriba de ellos, como si algo hubiera aterrizado en el techo. El bisabuelo y Samuel cogieron sus rifles. Tenemos que largarnos de aquí, dijo Samuel. El abuelo dijo que el resto de los eventos que suceden se dice que es una de las peores pesadillas de toda su vida. El abuelo le dijo a Samuel que no entrara en pánico, que se mantuviera oculto y que se quedara callado. Y así lo hicieron, mientras sujetaban sus armas con fuerza. Después de unos momentos de silencio, Samuel comenzó a gritar. El abuelo encendió su luz y vio algo sacado de una película de terror.
Algo que parecía ser una lengua enorme se enrolló en el cuello de Samuel. Su amigo gritaba de dolor tratando de quitárselo del cuello. El abuelo salió de su estado de shock y disparó al techo varias veces tratando de golpear lo que fuera a lo que pertenecía la lengua. Después de unos cuantos disparos más, la lengua soltó a Samuel y se retrajo lentamente hacia el agujero en el techo. Samuel estaba agarrando el costado de su cuello con fuerza mientras gritaba, la sangre goteaba por su cuello. El abuelo puso un paño sobre la herida y le dijo que mantuviera la presión sobre ella. Luego, recogieron todas sus cosas, salieron de la cabaña y se dieron a la fuga. El abuelo se dio la vuelta y brilló su luz en el techo de la cabaña. Y lo que vio, lo describió como la cosa más horrible y fea que jamás había visto. Le pedí que describiera cómo era. Era humanoide, tenía 2 alas gigantes que eran más grandes que su propio cuerpo, las alas parecían una combinación de las de un murciélago y un halcón. Sus ojos eran de color rojo sangre y brillaban en la oscuridad, la piel negra como el carbón, el cabello salvaje y despeinado y enormes colmillos que eran visibles a pesar de que su boca estaba cerrada. Simplemente estaba posado en el techo mirándolos. El abuelo actuó rápidamente, levantó su rifle y comenzó a dispararle a la cosa descargando todas las rondas en la recámara del arma. Samuel también hizo lo mismo. Pero para su asombro, el monstruo no se inmutó. Simplemente continuó mirándolos sin molestarse. En ese momento, el abuelo y Samuel comenzaron a gritar como locos mientras corrían hacia las colinas. Por algún milagro, la criatura no los persiguió. Ambos estaban tan asustados que no les importaba si se encontraban con el enemigo mientras no se encontraran con esa cosa de nuevo. Se las arreglaron para llegar hasta la mañana y se encontraron con un pequeño pueblo donde descansaron. Fue entonces cuando se enteraron de uno de los lugareños que lo que los atacó se llamaba Aswan. Y que eran muy comunes en el campo. Los lugareños les dijeron que todos estaban a favor de Dios porque sobrevivieron. Después de un par de días, finalmente se reunieron con su pelotón. Cuando contaron la historia, solo unos pocos les creyeron, mientras que los demás pensaron que probablemente estaban borrachos y se toparon con los disparos enemigos, de ahí la herida en el cuello de Samuel. Después de que terminó la guerra, todos se fueron a casa. Pero nunca pudo olvidar el horrible encuentro que le provocó un trastorno de estrés postraumático severo. Samuel, por desgracia, falleció en los años 80 a causa de un derrame cerebral. Para complementar esta historia, analicemos un poco lo que son los Aswan. Estas criaturas son protagonistas de un montón de leyendas en Filipinas, son descritas de diferentes formas, pero las características más comunes son que tienen en principio una forma humana, lo que les permite mezclarse con la gente, pero estos pueden cambiar a voluntad su forma física, se le atribuye la capacidad de convertirse en animales como perros, cerdos o murciélagos. Poseen la capacidad de volar y fuerza sobrehumana, además la creencia dice que son capaces de dividir su cuerpo en 2 partes, dejando una mitad en algún lugar seguro mientras la otra mitad sale en busca de sus presas. Se cree que los órganos humanos son su alimento favorito. En especial los hígados, entre sus habilidades también se encuentra la capacidad de hipnotizar con su mirada a sus presas para que éstas no puedan escapar. Sobre su origen poco se sabe, pero algunos expertos en mitología filipina se lo atribuyen a la llegada de los españoles y a la introducción del cristianismo. Como dato curioso, este críptido es muy parecido a las leyendas de los nahuales que hay en México. Recordemos que España luego de conquistar Filipinas llevó a indígenas tlaxcaltecas a Filipinas, quizá el Aswan es producto de la fusión de ambas culturas. Pero como dije anteriormente su origen es bastante incierto. Sin nada más que decir, esto fue Misterios del Abismo. Te agradezco que hayas visto el vídeo, espero y este haya sido de tu agrado. Si fue así, por favor regálame un like y una suscripción, eso me motivará bastante en seguir subiendo más vídeos. Hasta la próxima.